Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo calcular las cuotas del Seguro Social del IMSS. Ok, primero hay que ver qué son las cuotas obrero-patronales. Estas son aportaciones de seguridad social que establece la ley del Seguro Social y son a cargo del patrón, trabajador y el Estado, es decir, se aportan de forma tripartita. Las cuotas obrero-patronales se determinan de forma mensual y el patrón está obligado a pagar e integrar estas cuotas, tanto las obreras como las patronales. ¿Cuál es la base para calcular las cuotas obrero-patronales que se le pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, de acuerdo al artículo 27 del Seguro Social se indica que las cuotas obrero-patronales se realizarán en base al salario base de cotización y este se integrará por la cuota diaria que se le paga al trabajador, las gratificaciones, las percepciones, la alimentación, la habitación, las primas, las comisiones que se le dan, las prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Vamos a ver un ejemplo del cálculo del salario base de cotización. Por ejemplo, aquí tenemos que se solicita que se calcule el salario base de cotización de los empleados de la empresa El Globito Feliz SDRL y nos da una lista de los empleados, la cuota diaria y los años que han laborado. Tenemos a Susana López, Miguel Vázquez, Gloria Chávez y Rafael Plata y con su respectivo cuota diaria. Los años laborados podemos ver que Susana López y Gloria Chávez llevan 2 años y Miguel Vázquez y Rafael Plata 1 año. Y para este ejercicio se indica que se utilizarán las prestaciones mínimas de ley, como que vienen siendo la prima vacacional y el aguinaldo. Si lo comparamos con el método del factor, tenemos que Susana López obtiene 523.25 de salario base contra 523.27, habiendo únicamente 2 centavos de diferencia. Cualquiera de los dos métodos es válido y yo recomiendo ocupar más el método del factor, ¿verdad? ¿Qué cubren los pagos al Seguro Social? Bueno, las cuotas que se le pagan al Seguro Social nos dan varios derechos, entre ellos coberturas. Recordemos que el IMSS a fin de cuentas es un seguro como cualquier otro y nos cubre ciertos riesgos. En este caso viene siendo el riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro cesantía en edad avanzada y vejez y guardería. Cada uno de estos tiene sus cuotas o primas que se deben de aportar, como ya lo indicamos en algunas ocasiones, por las 3 partes, que es el empleado, el patrón y el gobierno, y en otras casos únicamente el patrón. Vamos a ver cómo se calcularán las cuotas. Se calculan en base a un porcentaje aplicado sobre el salario base de cotización y en función del riesgo de la actividad que se desempeña. Y tenemos la primera cobertura, que es riesgo de trabajo. Esta cobertura cubre al trabajador de aquellos posibles riesgos a los que se encuentre, como estar expuesto a sustancias tóxicas, ácidos o en su caso estar expuesto a altas temperaturas y ese tipo de situaciones que se tengan a encontrar. Y el Seguro Social nos da una clasificación, clase 1 a la clase 5. La clase 1 es la clase en la que hay menor riesgo y la clase 5 es en la que hay mayor riesgo, y por tal motivo el riesgo de trabajo o la prima de riesgo de trabajo crece en función al riesgo que corre el trabajador. Esta prima la debe de pagar el patrón y como ya lo mencionamos, cada año se debe de renovar o se debe de ver si hay alguna modificación en la clase de riesgo a la que se expone al trabajador. La segunda cobertura es enfermedad y maternidad. En este caso se puede dar en especie o en dinero. Regularmente se da más en dinero y se da una parte patronal y una parte obrera y una parte del gobierno. Esta cobertura se da esta prima se paga de forma tripartita.
tenemos que en la opción de dinero patronal se da el 67% del salario base de cotización, obrera 25% y gobierno da el 5%. En especie, si se atiende esta cobertura en especie, sería del 13.9% del salario mínimo general la aportación patronal. Pero si el salario base de cotización es mayor a 3 veces el salario mínimo general, le corresponde únicamente el 9%. Bueno, más bien, el 9% adicional, porque aquí se daría 2. En la participación obrera, si el salario base de cotización igual rebasa a 3 veces el salario mínimo general, el obrero estaría obligado a dar el 2% de esa aportación en especie. Y el gobierno el 13.9% del salario mínimo general. Bueno, la siguiente cobertura es la de invalidez y vida. Esta se da de forma, la prima se cubre por aportaciones patronales y obreras y se da de 1.65% para la parte obrera, la parte patronal, y el 0.625 para la aportación obrera. Este seguro cubre cualquier problema de invalidez a causa de las labores que se ejecuten en el área laboral y de igual forma por pérdida de la vida del asegurado. Una de las últimas es la de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez. En este caso se dan dos, la de retiro y cesantía en edad avanzada. Y en el caso de la de retiro únicamente el patrón aporta el 2% del salario base de cotización, y en cesantía en edad avanzada y vejez se da la aportación tripartita. Patronal da el 3.50% del salario base de cotización, obrera el 1.25% del salario base de cotización y gubernamental el 7.143% y una cuota social adicional. Y de esta forma tenemos que el salario base de cotización del trabajador es de un salario mínimo, puede ir de un salario mínimo a 10 o de 10 a 15 salario mínimo, y la cuota social va variando que aporta el gobierno en referencia a los salarios mínimos con los que cotiza el trabajador. Aquí lo podemos ver en la parte inferior, el salario base de cotización del trabajador y la cuota social que estaría recibiendo. Y por último tenemos las guarderías. Esta es la última cobertura y nos dice que el monto de la prima que se paga es del 1% sobre el salario base de cotización. Para prestaciones sociales solamente se podrá destinar hasta el 20% de dicho monto. Los patrones deberán cubrir íntegramente la prima para poder financiar la prestación de guardería. Esto independientemente de que tengan o no trabajadores que requieran del uso de guarderías, es decir, no importa si la ocupas o no, pagas la prima. Ok, vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos que la empresa El Globito Feliz SDRL solicita se calcule el monto de las cuotas patronales por pagar por el mes de enero del 2021 para Susana López, tomando en cuenta que tiene un riesgo asociado a la categoría 1, ese que es el más bajo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver riesgo de trabajo. Ya calculamos su salario base de cotización, que es de 523.25, y tenemos los porcentajes de aportación de la prima patronal y obrera. En este caso, la cuota patronal igual a pagar por día del patrón y del obrero, y esto multiplicado por el número de días del mes deriva en la cuota a enterar y pagar al mes por el patrón y por el obrero. Muchas veces esto se puede observar en el recibo de nómina. Ahí se puede observar la retención que se le está haciendo al obrero, la retención que se le hace al obrero por parte del patrón, y esto debería venir siendo la suma de las cuotas a enterar y pagar del mes de la prima obrera. Espero que les haya gustado y espero sus comentarios.